¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿Cómo precioso. están? Espero que se encuentren bien. Sé que nos ven de distintas partes, pues, de la República. Ahorita, pues, me encuentro aquí en Mazatlán, Sinaloa. Y pues entonces vamos a iniciar esta conferencia que se titula Psicopatía o Sociopatía, claves para futuros psicólogos y psicólogas, ¿no? Que pues es un tema también muy importante que no se aborda mucho, no se ve mucho justamente pues dentro del área, ¿no? A veces suelen ser casos como muy específicos, entonces vamos a empezar. Ok, dentro de nuestros contenidos, lo que vamos a ver, pues vamos a tener una pequeña introducción sobre justamente esta parte de la psicopatía, la sociopatía. Vamos a ver un poco sobre el trastorno de personalidad antisocial, que también lo podemos identificar dentro justamente de este espectro, por así decirlo. Vamos a hablar sobre psicopatía, sociopatía, sobre esta cognición social y sobre estas implicaciones psicológicas que podemos llegar a ver y a tener en el área y cómo podemos justamente trabajar e identificar este tipo de trastornos, por así decirlo. El objetivo general de esta plática, de esta conferencia, pues es brindar, en este caso, a los estudiantes, ustedes futuros psicólogos y psicólogas, herramientas conceptuales y clínicas para diferenciar lo que viene siendo entre la psicopatía y la sociopatía, porque a lo mejor podemos llegar a pensar que es lo mismo, pero ahorita en esta conferencia nos vamos a dar cuenta que tienen ciertas distinciones o tienen ciertas características particulares que las hacen diferentes, ¿no? Vamos a ver también que son parte de este trastorno de la personalidad antisocial, todo esto con base en evidencia científica y su aplicación, como dice ahí, en estos contextos clínicos y forenses también, ¿no? Pero lo vamos a llevar más a cabo en el área de la psicología justamente. Ok, como introducción, entonces, tenemos que la psicopatía y la sociopatía están relacionados, ¿no? Son conceptos que nosotros podemos encontrar que tienen una relación y que si nosotros los identificamos justamente en el TPA, que es el trastorno de la personalidad antisocial, pues va a haber justamente una relación, ¿no? Pero vamos a ver que presentan diferentes orígenes, que tienen ciertas características particulares que los hacen diferentes a nivel conceptual, ¿no? Y vamos a ver también un poco sobre estas bases neurobiológicas. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que la evaluación justamente clínica, la evaluación criminológica, la evaluación forense, nos puede ayudar justamente a identificar, en este caso, personas, pacientes que tengan, en este caso, un TPA, psicopatía, sociopatía, ¿no? Aquí la parte de la evaluación suele ser muy importante, o más bien es una de las partes del proceso muy importantes para poder intervenir con estas personas, ¿no? Que tienen, pues en este caso, esa condición vaya, ¿no? Entonces vemos que este impacto también, obviamente, lo podemos ver dentro de la conducta violenta, entra la parte de la empatía y la parte de la imputabilidad, ¿no? Que pues es algo también a nivel penal, a nivel, ahora sí que del código penal, que suele ser muy importante y pues debemos de tomar en cuenta, ¿no? Ahora, con esta plática, con esta conferencia, nosotros buscamos justamente ofrecer estas claves científicas y actualizadas para que ustedes, lo mencionaba ahorita, como futuros psicólogos o psicólogas, comprendan cómo diferenciar y cómo vamos a abordar justamente estas condiciones, cómo vamos a abordar este tipo de patologías dentro de la práctica, que es muy importante, ¿no? No sé si a lo mejor a la mayoría le llame la atención o en este caso puede haber personas que les gusten como este tipo de temas, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la psicopatología, la psicopatía, los asesinos seriales, la parte como criminal. Entonces la psicología pues tiene una amplia rama justamente para trabajar en este tipo de área, ¿no? Entonces pues obviamente a lo mejor va a haber personas que cuando egresen de la carrera quieran
especializarse y quieran realizar incluso hasta investigación en este tipo de temas, ¿no? Y que es muy importante también. Entonces, eso es lo que busca esta presentación, es lo que busca esta plática. Ahora, vamos a ver un poco sobre el trastorno de la personalidad antisocial. Yo sé que son de todos los semestres, a lo mejor va a haber personas que vayan semestres más avanzados que sepan ya, ¿no?, sobre este trastorno, que ya lo hayan visto. A lo mejor va a haber alumnos o alumnas que todavía no lo vean al 100%, entonces aquí lo vamos a abordar pues de manera general, ¿no? Si nosotros nos vamos a los criterios diagnósticos del DSM-5-TR, podemos ver que el trastorno de la personalidad antisocial se caracteriza, uno, por este patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Todo esto se va a producir o se produce desde los 15 años y se manifiesta por 3 o más, como dice ahí, de los hechos siguientes, ¿no? El primero es que estas personas van a incumplir justamente estas normas sociales, no van a respetar esta parte de la legalidad, ¿no? Y entonces lo podemos ver en situaciones pues que se van repitiendo, ¿no? A lo mejor robos, asaltos, agresiones físicas. La otra es engaño. Dice que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal, ¿no? Todo esto a la persona le genera, obviamente, pues un placer, ¿no? La parte de mentir, la parte de engañar, ¿no? Vamos a ver que son personas también, como el criterio 3, que son personas muy impulsivas, ¿no? Suelen ser personas agresivas y en este caso, en la planeación justamente de los hechos, en algunos casos o fracasan justamente en su planeación porque a lo mejor tienen esta estructura desorganizada, que eso ahorita lo vamos a ver, o son en este caso con una estructura organizada, ¿no? Entonces ya va a depender. Se van a irritar con facilidad, van a manifestar justamente esta agresividad, y lo mencionaba ahorita, ¿no? La parte de la agresión física pues está muy presente. Dentro de los otros criterios está esta desatención imprudente de la seguridad propia de los demás, ¿no? Son personas que no les va a importar, obviamente, la seguridad de las demás personas, incluso la propia, ¿no? Van a estar atentando en contra de eso, ¿no? Van a manifestar, como dice aquí, de manera constante, esta incapacidad de tener un comportamiento adecuado, ¿no? Y en la parte laboral también, y en este caso son personas que pueden, como dice ahí, no pueden o van a tener dificultades justamente con cumplir estas obligaciones respecto al dinero, ¿no? Van a tener ausencia de remordimiento, son personas que son como muy indiferentes, es como, ok, te hice daño, te maltraté, ok, no me importa, no me importa si te robé, no me importa si te afecté. Entonces suelen tener esta ausencia de remordimiento, esta ausencia de culpa, ¿no? Lo que se menciona, esta falta de empatía, ¿no? Para nosotros poder diagnosticar este trastorno, el TPA, la persona tiene que ser mayor de 18 años. Si la persona es menor de 18 años, nosotros no podemos diagnosticar. Entonces, en la parte de la evaluación tenemos que tomar mucho en cuenta esa parte, ¿no? Y también podemos ver que existen antecedentes justamente desde antes de los 15 años, donde en este caso el menor pues presenta conducta o problemas de conducta, ¿no? Como un trastorno de la conducta, pues que va evolucionando si no se trabaja y si no se interviene. Entonces, ese también suele ser un criterio diagnóstico de esta revisión del DSM-5-TR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que tiene que tener 18 años y también justamente que nosotros tenemos que encontrar justamente esta evidencia desde antes de los 15 años donde presente dificultades en la parte de la conducta, ¿no? Y obviamente, pues el último criterio, que este trastorno no se produce, en este caso exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o un trastorno bipolar, porque también en este caso las personas con algún trastorno de la esquizofrenia pues pueden llegar a agredir, ¿no? Entonces hay que también evaluar esa parte, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, es importante, ya que nosotros, obviamente, dentro del área, en la parte de la psicología,
no solemos a lo mejor dedicarle un enfoque, como en este caso, a este trastorno de la personalidad antisocial, ¿no? ¿Por qué? Porque los encontramos ¿en dónde? En este caso, en centros penitenciarios, ¿no? Si los encontramos, en este caso, en la calle, pues no es como que yo vaya a ir a abordar a la persona, ¿no? Entonces, el trabajo real con estas personas, en su mayoría, lo vamos a encontrar en centros penitenciarios. Ahora, en este caso, el TPA, pues en resumidas palabras, va a ser este patrón general de desprecio y violación de los derechos hacia los demás. No es lo que mencionamos, son personas que no les va a importar en este caso cómo se siente la otra persona, si realmente lo estoy afectando físicamente, económicamente, verbalmente, psicológicamente, ¿no? Va a tener un inicio en la infancia o adolescencia temprana, eso lo vamos a identificar con la evaluación justamente, ¿no? Y en este caso, dentro de los criterios a grandes rasgos, son personas, que se muestran impulsivas, son irresponsables, son personas que manipulan justamente, no tienen esta facilidad de manipulación, tienen esta falta de empatía, son personas en este caso agresivas, ¿no? Ahora, vamos a entrar a ver otro concepto que viene siendo la psicopatía. ¿Por qué estamos viendo en este caso el trastorno de la personalidad antisocial? Porque si yo quiero, en este caso, diagnosticar o si yo quiero evaluar la parte de la psicopatía, yo no voy a encontrar un trastorno que se llame psicopatía o un trastorno que se llame sociopatía, ¿no? La parte de la psicopatía y la sociopatía los podemos encontrar en este caso en el trastorno de la personalidad antisocial, ¿no? Pero vamos a ver que son cosas o que hay ciertas diferencias. Hace poco terminaba justamente un diplomado, sobre los trastornos de la conducta y en este caso el doctor, el maestro, mencionaba que la psicopatía va un nivel más arriba, en este caso, que el trastorno de la personalidad antisocial, ¿no? A lo mejor yo puedo ser una persona con TPA, pero eso no significa que yo vaya a ser un psicópata, ¿no? Entonces, la parte de la psicopatía se evalúa, ahorita lo vamos a ver, con ciertos instrumentos y entonces es ahí donde yo hago ya, en este caso, la intervención. Pero ahorita lo vamos a ver más a grandes rasgos. Entonces, mencionaba este doctor que desde la parte científica, ¿no? Desde esta parte de este manual del DSM se está trabajando para que la psicopatía se tome en cuenta o entre en este caso como un trastorno ya como tal con criterios diagnósticos, ¿no? Porque si yo quiero identificar, vaya, en este caso, desde un manual, pues no lo voy a poder hacer porque no existe, ¿no? Lo único que me va a encuadrar, por así decirlo, en este caso, es el trastorno de la personalidad antisocial. Entonces, ¿cuál es esta definición y cuáles son estos rasgos principales de la psicopatía? Lo primero es que dentro de los rasgos afectivo interpersonales son personas que son muy encantadoras, ¿no? Como superficialmente, son personas que en ciertos casos, por ejemplo, si lo ponemos a nivel de asesinos seriales, pues hay asesinos seriales que son como muy amados por la gente, ¿no? Que en su momento eran personas que eran amadas, en este caso a lo mejor por la comunidad o por la zona donde vivían, ¿no? Y es por eso que a veces algunas personas dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cómo es que esta persona terminó matando a tanta gente si era muy buena, muy encantadora, ¿no? Entonces es parte de eso, es un rasgo que tienen este tipo de personas, de estos psicópatas, ¿no? Obviamente tienen esta parte de el sentimiento de grandiosidad, ¿no? Es como dicen coloquialmente, se sienten dioses, ¿no? La mentira patológica también es otro rasgo, son personas muy mentirosas y que lo hacen tan bien que difícilmente uno se puede llegar a dar cuenta que está mintiendo, ¿no? Falta de culpa, esta parte de la empatía. Entonces, esos son rasgos, en este caso, de manera afectiva que nosotros podemos encontrar dentro de un psicópata, ¿no? Y en este caso, si nos podemos dar a la tarea a investigar, en este caso, a lo mejor, asesinos seriales, vamos a encontrar justamente estas características, estos rasgos y estas definiciones, ¿no? Dentro de los rasgos conductuales, vamos a ver que está la impulsividad, la irresponsabilidad y las conductas antisociales, ¿no? Ok, por aquí veo que ya me están preguntando, hay ciertas preguntas, en este caso,
Dicen por aquí, pregunta en el caso de los niños, cuando puedo tomarlo como realmente es un trastorno y no un problema de comportamiento debido a lo que aprendió de los padres. De hecho, justamente la sociopatía, una de las características, ahorita lo vamos a ver ya a grandes rasgos, es estas conductas aprendidas, ¿no? Entonces, si yo quiero justamente, en este caso con los menores, identificar eso, tengo que evaluar, ¿no? La parte de la evaluación para mí me va a dar una herramienta fundamental para yo saber justamente si es algo en este caso patológico o en su caso son conductas que a lo mejor estamos aprendiendo en casa, ¿no? Entonces la evaluación a mí me lo va a dar. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar entrevista, aplicar pruebas psicométricas. En algunos casos, si se trabaja desde un enfoque integrativo, bueno, puedo aplicar pruebas proyectivas. Entonces, va a depender de eso, ¿no? Por aquí menciona John Wayne Gacy, Ted Bundy, justamente, Jeffrey Dahmer también. Entonces, justo esos son casos, en este caso, de psicópatas que tienen estas características que ahorita las vamos a ver y las vamos a seguir platicando. Por acá me preguntan, ¿se podría decir que un psicópata puede hacerse o nacerse? Pues justo, esa también es una pregunta que vamos a responder ahorita, dándoles un pequeño spoiler, es ambas. Puede hacerse y pueden hacerse, ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos, ¿no? Ok, entonces vamos a proseguir. Dentro de estos rasgos conductuales, la impulsividad, la irresponsabilidad y las conductas obviamente antisociales las vamos a encontrar en estas personas, en estas características de una persona psicópata, ¿no? Frialdad emocional y cálculo racional, ¿no? Obviamente son personas que no van a tener o no van a presentar como este miedo justamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final si yo estoy asesinando, si yo estoy cometiendo ciertos delitos, pues al contrario, ¿no? Son personas que van a retar, en este caso, a la autoridad. Caracterizados por frialdad afectiva, manipulación, falta de culpa y conductas antisociales persistentes. Entonces, eso es como el resumen que nosotros podemos tener, desde una persona con psicopatía, ¿no? Son personas que se van a mostrar muy frías, son personas que no van a tener justamente esta empatía o en este caso cuando cometen estos delitos, estos asesinatos justamente, pues no van a sentir el remordimiento, ¿no? A lo mejor superficialmente los podemos ver que sí, a lo mejor son personas muy encantadoras, son personas que a lo mejor van a ayudar, porque ha habido casos justamente donde ciertos psicópatas, ciertos asesinos en este caso, ayudaban a la policía, ayudaban a los familiares a buscar a las víctimas, siendo que ellos habían matado justamente a esas víctimas, pero es parte de este encanto, de esta mentira patológica, ¿no? Y entonces se asocia con déficits neurobiológicos en estructuras cerebrales relacionadas con la emoción y el control de los impulsos, que eso también a nivel neurobiológico pues forma parte de estas características, ¿no? Ahora, si nos vamos al término de la sociopatía, bueno, la sociopatía dentro de las investigaciones con evidencia científica surge y menciona que surge por más factores ambientales o sociales. Quiere decir, a lo mejor yo puedo tener una predisposición, pero mi contexto entonces me va a generar o me va a detonar justamente esa parte, ¿no? Si a lo mejor yo estoy viviendo en un ambiente hostil, en un ambiente donde hay mucha criminalidad, donde hay mucha violencia, donde hay abuso de sustancias, pues entonces puede detonar esta sociopatía, ¿no? Entonces por eso es que surge más por factores ambientales, factores sociales, como lo menciona ahí, violencia en la infancia, negligencia, aprendizajes de modelos delictivos, que era una pregunta que me hacían, ¿no? A lo mejor sí puede haber una persona en este caso que aprenda justo esos modelos, esas conductas, pero tendríamos que evaluar entonces para nosotros determinar justamente si forma ya parte desde esta patología o si es una conducta meramente aprendida, ¿no?
son personas, en este caso, con menor control emocional y una mayor impulsividad. En este caso, los psicópatas son personas más organizadas y los sociópatas son personas más desorganizadas, ¿no? Son personas que no tienen este control emocional, que son más impulsivos. Los psicópatas sí son impulsivos, pero son más controlados, son más, en este caso, como calculadores. Por eso es que a veces es, en este caso, si yo no aplico los instrumentos adecuados, no voy a poder detectar o no voy a poder diagnosticar, en este caso, una psicopatía, ¿no? Solo aplicando la evaluación yo voy a poder determinar la psicopatía, ¿no? Porque lo mencionaba ahorita, ¿no? Son personas muy calculadoras, son personas muy inteligentes también. Sí, también nos podemos tomar ahí a buscar en internet. La mayoría de los psicópatas tienen un CI alto, ¿no? Ted Bundy, Edmund Kemper, incluso en el caso de Edmund Kemper, cuando él estaba ya en prisión, él fue una de las personas que le ayudó al FBI, en este caso, a determinar como cierto patrón en ciertos asesinos, ¿no? Ciertos modus operandi, ciertas firmas. Entonces, Edmund Kemper era una persona muy inteligente, entonces en este caso ayudó dentro de las investigaciones al FBI, ¿no? Entonces, por eso son personas más organizadas. Si lo vemos desde esta sociopatía, entonces vamos a ver que son personas que tienen dificultad para planear, tienen una conducta, como dice ahí, antisocial más desorganizada, ¿no? No van a tener esta estructura. Entonces, en la sociopatía la persona puede llegar a experimentar cierta culpa, cierto apego, pero es muy limitado, ¿no? Y como dice ahí, su comportamiento se ve moldeado en este caso por el entorno, por el contexto. Ahora, suele mantener también algún grado de apego hacia grupos o personas cercanas, esto desde las teorías de Millon y de Dicker, ¿ok? Entonces, esas son las diferencias que nosotros podemos llegar a encontrar desde estos dos conceptos que vienen siendo la psicopatía y la sociopatía, ¿no? Y como retomando un poquito, forman a lo mejor parte o forman parte de un trastorno de la personalidad antisocial, pero decíamos, no todos los que tienen TPA son psicópatas o sociópatas. Desde estas bases neuropsicológicas, voy a leer un comentario. Dice, o sea que la diferencia es la forma de actuar. Uno es más mitómano que otro, pero con niveles más altos, eso incluyendo su forma de llevar los asesinatos. Justamente, ¿no? En este caso, la persona psicópata suele actuar de una forma diferente al sociópata, ¿no? Entonces son características que nosotros podemos identificar. En este caso, la mentira patológica, la mitomanía, en este caso, en los psicópatas, pues es un poco más evidente, ¿no? Son personas, en este caso, muy mentirosas que presentan, lo mencionaba ahorita, esta mentira patológica, ¿no? Entonces, por eso es que es muy difícil trabajar con estas personas. El año pasado, en una conferencia, un psicólogo mencionaba que trabajar con un paciente psicópata suele ser muy complicado, suele ser difícil, porque no sabes si lo que te está diciendo es verdad o es mentira, ¿no? Y si no sabes lo que siente o lo que dice que siente, pues es real o es mentira, ¿no? Entonces, por eso es que no muchas personas, como coloquialmente dicen, se avientan un clavado dentro de esta área, ¿no? Entonces, vamos a seguir, ¿no? Estas bases neuropsicológicas, en este caso, propuestas por Kiel, dice que la psicopatía implica una disfunción en el sistema paralímbico, incluyendo la amígdala, corteza prefrontal e insular, regiones vinculadas con la regulación emocional y la empatía, ¿no? Entonces, desde esta parte neuropsicológica, neurobiológica, nosotros podemos identificar estas dificultades o estas distorsiones, en este caso, que conlleva a la psicopatía, ¿no? Esta alteración explica la falta de remordimiento y el desapego emocional característico del perfil psicopático, ¿no? Por eso mencionábamos ahorita, son personas que no van a tener remordimiento, no van a sentir culpa y van a ser personas muy desapegadas a nivel emocional. En un metaanálisis justamente
que se hizo con más de 25 estudios de Deming y Cognins, hallaron que esta hipoactivación del córtex cingulado anterior y una hiperactivación de la amígdala sugiere en este caso fallas en el procesamiento de la salicencia emocional. En este caso se refiere a la relevancia emocional, a la abundancia emocional, por así decirlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces, que la psicopatía tiene un sustrato biológico demostrable, lo que es la diferencia de los comportamientos antisociales puramente adquiridos. Entonces, desde esta parte neuropsicológica podemos encontrar esta evidencia que nos dice entonces que va a haber ciertas características a nivel neuronal, a nivel cerebro, a nivel interno, a nivel biológico, que detonen en este caso o predispongan la parte de la psicopatía, ¿ok? Ahora, hablando de la empatía y la cognición social, se hizo un estudio justamente empírico con personas privadas de la libertad, quiere decir con personas que están en las cárceles, de Flores y colaboradores, donde se demostró en este caso que los sujetos con un nivel alto de psicopatía presentan esta deficiencia, presentan esta dificultad en la parte de la empatía cognitiva. ¿Qué quiere decir? Se refiere entonces a yo entender las emociones, yo entender a la otra persona, ¿no? Entender cómo se siente, entender que a lo mejor lo que estoy haciendo le puede llegar a generar un conflicto, ¿no? Entonces, en este caso, con este estudio, demuestra que las personas psicópatas pues presentan esos déficits, ¿no? Por eso es que se menciona que son personas que no van a tener remordimiento, no van a sentir culpa, ¿no? Pero dice ahí, no necesariamente la empatía emocional también, sino que sugiere una disociación entre conocer y sentir las emociones. Entonces son personas que van a tener dificultad también para identificar, para regular obviamente estas emociones, ¿no? Para llevarlas a cabo a lo mejor de una manera adecuada, de una manera sana, pues eso no lo vamos a encontrar con estas personas. Otro de los estudios, en este caso con evidencia científica de Bertón y colaboradores, compararon que personas privadas de la libertad con un trastorno de la personalidad antisocial y en este caso con un trastorno con rasgos psicóticos, se encontró que los primeros, en este caso las personas con TPA, mostraron una menor activación en circuitos de cognición social, que quiere decir desde la parte prefrontal y temporal, y entonces refleja una incapacidad para percibir y responder adecuadamente a los estados mentales de otros. Por eso es que esto nos confirma que obviamente no hay una empatía dentro de estas personas, ¿no? En la parte de la psicopatía, en la parte de la sociopatía, con este tipo de personas o este tipo de pacientes, pues va a haber una dificultad para trabajar, en este caso, con la empatía, con las emociones, con la regulación justamente de las emociones. Voy a tomar un poquito de agua. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la psicopatía no es una ausencia total de emoción, sino que nos quiere decir que hay una alteración justamente muy selectiva dentro de estos mecanismos empáticos, ¿no? Dentro de estos mecanismos que nosotros a lo mejor como personas funcionales podemos llegar a tener, ¿no? La parte de la empatía. Entonces, en la psicopatía va a haber una alteración, va a haber una dificultad ahí a nivel neuronal. Y algo que les mencionaba justamente ahorita es esta parte, ¿no? Que no todo antisocial es psicópata o sociópata. Y no todo psicópata o sociópata es delincuente. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros tenemos que realizar una evaluación integral y generar en este caso un enfoque desde un diagnóstico desde el enfoque integral. ¿A qué voy con esto? A lo mejor nos podemos llegar a decir, o sea, ¿cómo? ¿A poco hay psicópatas o sociópatas que no son delincuentes? Hay un término que se llama psicopatía, o en este caso psicopatía integral o psicópata integral. Quiere decir que son personas que de manera integral, a lo mejor por ciertos mecanismos, por esta parte que decíamos, ciertas vivencias, la parte de la infancia, contextual, la parte neurológica,
se encuentran integrados en la sociedad, pero que podemos llegar a ver rasgos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en este caso hay ciertos políticos, ¿no? En este caso son ciertas personas que están en puestos a lo mejor de poder, y que si evaluamos podemos llegar a encontrar rasgos psicopáticos, ¿no? Pero se les llama psicópatas integrados, ¿no? Entonces, por eso es que no todo psicópata es un delincuente, porque a lo mejor es una persona que se encuentra justamente integrada, ¿no? Por diversos factores, es una persona que no generó como tal una psicopatía con rasgos antisociales, o una psicopatía donde a lo mejor voy a asesinar, voy a cometer delitos, ¿no? No se va a encontrar de manera integrada, pero en este caso a lo mejor va a tener ciertas conductas que nosotros las podemos identificar a lo mejor justo desde esta parte. Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? Si nosotros llegamos a realizar un diagnóstico, en este caso se llega a realizar una evaluación y se obtiene un trastorno de la personalidad antisocial, no quiere decir que esa persona es un psicópata o que es una persona sociópata, ¿ok? Eso es algo bien importante, ¿no? Que sí, a lo mejor puede tener la predisposición, puede tener las características, pero también dependiendo el entorno, y en este caso el enfoque, la intervención que se vaya a hacer, pues es también desde esta parte preventiva, ¿no? Y lo mencionábamos ahorita, va a haber personas que pueden tener esos rasgos psicópatas, pero no forzosamente quiere decir que sean delincuentes, ¿no? Los podemos ver de manera integrada en la sociedad, pero pues obviamente van a tener estas características, ¿no? Y a lo mejor en algún punto también, dependiendo de las situaciones, puede detonar o no. Entonces, eso es algo bien importante también, la parte de los términos, la parte de los conceptos, las definiciones, porque luego a veces a mí me toca escuchar a mis alumnos que dicen, ay, es que yo soy bien antisocial porque no me gusta salir. No, pues la antisocial no se refiere a que no te guste salir o que no quieras salir con tus amigos, ¿no? Antisocial es que va en contra de la sociedad. Entonces hay que también aprender justamente sobre estos términos. Entonces nosotros tenemos que realizar una evaluación justamente para poder obtener estos resultados, ¿no? Desde este enfoque, decíamos, integral. Ahora, ¿cuáles son estas implicaciones psicológicas? Bueno, desde a lo mejor enfocándonos un poco con el área clínica, hay que tener entonces este diagnóstico diferencial con TPA, ¿no? La parte del narcisismo, trastorno de control de los impulsos. Yo por eso debo de evaluar para saber entonces en este caso qué patología puede tener la persona, ¿no? Pero todo eso no lo voy a saber si no evalúo bien. Entonces, esa es una parte bien importante, la evaluación, ¿no? Entonces, dice ahí también evaluación del riesgo de reincidencia, responsabilidad penal y peligrosidad. Eso va enfocado un poco más a lo mejor al área criminal, al área forense, pero desde la psicología, porque la psicología es la que evalúa todo eso. Entonces, yo tengo que evaluar también si la persona tiene un riesgo de reincidencia, que decir de que vuelva a cometer estos delitos, esta responsabilidad penal, que también entra ahí un poco la parte de la legalidad, y qué nivel de peligrosidad tiene esta persona, ¿no? ¿Qué tan peligrosa es la persona, en este caso, para cometer los delitos, ¿no? Y evaluar, como decíamos ahorita, con instrumentos, obviamente, que estén especializados para esta área, como lo que es el PCLR, que es un inventario de Robert Hare, que pues él creó básicamente este inventario para medir la psicopatía, ¿no? Y se usa mucho pues en los contextos clínicos criminales, ¿no? Y también otro de los test o otra de las pruebas psicométricas estructuradas en este caso, pues es la entrevista clínica, que se denomina como CSID-2, ¿ok? Entonces son herramientas en este caso que ustedes a futuro, ya que si quieren dedicarse a esta área, pueden usar, ¿no? Y que en los centros penitenciarios pues se usa mucho también para poder evaluar, en este caso, a la población penitenciaria, a las personas privadas de la libertad, para saber cómo vamos a hacer una intervención dentro, en este caso, pues de los penales. Ahora, comprender la parte de la psicología
psicopatía y la sociopatía a nosotros nos va a ayudar justamente a diseñar estas intervenciones realistas y éticas, ¿no? Es importante que nosotros comprendamos todo este espectro de la personalidad antisocial, de la psicopatía y la sociopatía para poder diseñar en este caso intervenciones pues obviamente adecuadas, intervenciones éticas, intervenciones responsables y siempre desde el sustento empírico, desde la parte de evidencia científica, ¿no? Entonces, estas intervenciones enfocadas, dice ahí, en la gestión del riesgo, regulación emocional y control conductual es algo que podemos trabajar, ¿no? Yo puedo evaluar y realizar una intervención desde esta parte del riesgo de reincidencia, de la regulación emocional y de del control conductual. Y en este caso también estrategias basadas, por ahí menciona la parte de la evidencia. En este caso, una TCC, en este caso se puede adaptar, que de hecho hay un libro de TCC que aborda los trastornos de la personalidad, dentro de ello, en este caso el perfil antisocial. Entonces yo puedo trabajar. Evidentemente en este caso no voy a eliminar el trastorno de la personalidad antisocial, pero sí voy a disminuir y puedo controlar, ¿no? Entonces, pero todo esto siempre empieza desde lo más importante o desde una de las partes importantes de un proceso que viene siendo la evaluación. Yo tengo que evaluar primero para saber entonces cómo voy a poder trabajar con este tipo de personas o con estas personas, con estas condiciones, con estas patologías, ¿ok? Y entonces, también si yo quiero ver la parte de la prevención, porque mencionaban hace rato una pregunta sobre la infancia, pues entonces yo tengo que detectar de manera temprana, de manera adecuada, estos rasgos disociales en la adolescencia, incluso en la infancia, y con esto prevenir trayectorias delictivas y promover factores protectores. ¿A qué voy con esto? Si nosotros vemos las historias de la infancia de las personas psicópatas, de las personas antisociales, hubo ciertos momentos o hubo etapas muy características en la infancia donde se pudo haber intervenido para justo evitar el desarrollo, como dice ahí, prevenir esta trayectoria delictiva. Entonces, por eso es que la infancia o el trabajo con las infancias también es muy importante, ¿no? Si yo quiero trabajar con infantes y en este caso identifico que soy con algún menor que presenta en este caso rasgos de conducta disocial, pues bueno, entonces tengo incluso puedo estar como a tiempo para trabajar e intervenir dentro de estas conductas, ¿no? Porque si yo no lo trabajo, si no se hace una intervención, pues entonces eso pues se va a ir desarrollando, vaya, ¿no? Es por eso que si nos enfocamos en estas historias, ¿no?, de estos asesinos seriales, pues bueno, en su infancia presentaron justamente ciertas características de conducta disocial que como no se atendió, no se trabajó, pues entonces fue evolucionando a, en este caso, conductas ya propiamente antisociales, ¿no? Entonces, por eso también el trabajo en la infancia, pues es muy importante para este tipo de temas, este tipo de trabajos, ¿no? Ahora, diferenciar ambos conceptos es esencial para la evaluación, intervención y toma de decisiones éticas. Entonces, si yo justamente aprendo a diferenciar estos conceptos, puedo hacer una mejor evaluación, una mejor intervención y tomar decisiones, como dice ahí, de una manera pues más ética, ¿no?, más responsable. Ok. Por aquí menciona... llegué a escuchar que el TLP es la psicopatía en las mujeres. ¿Qué opinan, Lee? El trastorno del límite de la personalidad tiene mucha prevalencia en este caso en mujeres. De hecho, hay una asesina serial que si la buscan ahí que se llama Aileen Wuornos. Ella, en este caso, presentaba, pues sí, propiamente la parte de la psicopatía, pero tenía diagnóstico de TLP. En este caso con ella, y ella mataba, en este caso ella era sexo servidora y mataba en este caso a sus clientes, ¿no? Los mataba con un arma de fuego y cometió, creo, si no mal lo recuerdo, 7 homicidios. Entonces, en la evaluación de ella, justamente, le diagnosticaron TLP.
pueden ser los orígenes de estas psicopatías? Bueno, dentro de los orígenes de estas psicopatías, mencionamos ahorita, puede haber una predisposición ya neurobiológica que mencionaban también hace rato, ¿no? Ok, psicópata nace o se hace, o el criminal nace o se hace, ambas, ¿no? Puedo yo tener una predisposición, pero si mi infancia, en este caso, mi contexto suele ser el adecuado, llego a tener a lo mejor una intervención, etc., pues entonces no voy a desarrollar, ¿no? No quiere decir que tenga que ser así, ¿no? A lo mejor en algún punto de mi vida, pues llega a pasar algo que me detone esa predisposición, pero poniéndole en este contexto, perdón, puede ser así. Y mencionábamos que también hay personas que se hacen, ¿no? Hay personas que van aprendiendo estas conductas antisociales porque pues, es lo único que hay a su alrededor y entonces pues suelen replicarlas, ¿no? Entonces dentro del origen podemos encontrar esas partes o estas características, ¿no? Ok, ¿qué más? Estoy aquí leyendo comentarios. Personas con estas patologías tienen vida amorosa. Fíjense que dentro de la psicopatía podemos encontrar dificultades para identificar, en este caso, esta parte. El otro día me preguntaba una alumna, oiga, profe, por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, que estaba casado y que tenía una hija, ¿realmente él sentía amor? Pues bueno, no sabemos si realmente sentía amor, había un sentimiento real, en este caso, hacia pues la persona con la que se casó, con la que tuvo una hija. No lo sabemos porque pues ya no está vivo y no lo podemos evaluar, ¿no? Pero si nos basamos desde esta evidencia que nos habla de la psicopatía, muy difícilmente podamos encontrar estas emociones, justamente a lo mejor estos sentimientos de manera enfocándonos, hablando de la parte amorosa, hacia los demás, ¿no? Como decíamos, los psicópatas son personas muy inteligentes, son personas muy estructuradas, muy organizadas, y que viven desde esta mentira patológica que puede llegar a pasar que a lo mejor voy a crear esta vida, ¿no? Donde yo soy un buen esposo, un buen papá, etc., para que entonces la sociedad me vea o la sociedad vea que soy alguien bueno, pero realmente, pues obviamente no descubran, ¿no? En este caso, pues que estoy matando a gente, que realizo ciertas conductas antisociales. Entonces, eso es lo que podemos llegar a ver desde esta parte amorosa, ¿no? Puede ser como una máscara nada más, pero pues eso lo tendríamos mediante una evaluación justamente, ¿no? Entonces es muy importante esta parte, ¿no? Esta evaluación y lo volvemos a repetir, ¿no? Para yo poder realizar una intervención y una toma de decisión de manera más ética, pues bueno, primero tengo que entonces aprender a diferenciar entre estos conceptos y de ahí pues entonces realizar una evaluación adecuada. Entonces, si se dan a la tarea, ¿no? O yo dejándoles a lo mejor una tarea, y si les gustan este tipo de temas, pueden investigar casos, en este caso de asesinos seriales, ¿no? De psicópatas, y vean justamente cómo era su vida, qué factores fueron los que detonaron, qué intervenciones a lo mejor llegaron a tener, qué diagnósticos, y entonces todo esto pues les va a ir ampliando más el panorama justamente, ¿no? Pero ahorita hay muchas series, justamente creo hace poco acaba de salir una en Netflix sobre Ed Gein, pues está también la de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, está otra serie que se llama Mindhunter. Entonces hay mucha información también referencial sobre este tipo de temas, ¿no? Para poder abordarlos, pero si nos enfocamos un poco más a la parte académica, también hay investigaciones, hay tesis, hay artículos científicos que nos hablan desde este aspecto, desde esta parte, ¿no? Entonces, pues les digo, no mucha gente se anima o se da como el clavado porque pues no les gusta a lo mejor este tipo de temas, el trabajo con estas personas pues no suele ser algo fácil y más cuando ya están en un centro penitenciario, pero pues también pues es muy interesante, ¿no? Y algo también muy característico es que la mayoría de los psicópatas tienen o tuvieron una infancia de abuso, una infancia de negligencia, que es algo que mencionábamos, ¿no? Entonces,
Eso lo podemos llegar pues a ver, ¿no? Entonces, pues esta pues obviamente es la bibliografía que se abordó dentro de esta plática, ¿no? Aquí tenemos pues varios artículos también que les digo, pues eso ustedes los pueden encontrar también en internet y en estas revistas y en estas, ¿cómo se llaman? En estas base de datos, ¿no? Entonces, vamos a leer por aquí unos comentarios. Uno de los principales criterios diagnósticos en el TPA es la ausencia de empatía y también suele presentarse en el trastorno del espectro autista. Pero puede haber algún tipo de comorbilidad en estos dos. Con el tema del autismo, justamente el espectro autista, ¿no? Suele ser un trabajo también muy amplio, ¿no? Porque pues hay varias investigaciones, ¿no? Donde pues no se llega como tal a decir, ok, esto es lo que a lo mejor detona o esto es lo que nosotros podemos encontrar a nivel neurobiológico como una deficiencia para la cuestión como del autismo, pero la parte del autista o las personas autistas más bien, una de las dificultades pues justamente es esta desinhibición en la parte social, ¿no? Que en algunos casos se puede interpretar como esta parte o esta falta de empatía, pero pues habría que evaluar bien justamente en este caso pues para ver qué podemos encontrar, ¿no? Si hay como comorbilidad, bueno, pues eso también tendríamos que evaluarlo, ¿no? Pero se puede justamente llegar a hacer un diagnóstico como diferencial, porque al final pues hay una falla ahí en la parte social, una falla desde esta parte de la empatía, ¿no? Ok, vamos a ver por acá. ¿Alguna terapia que funcione para este tipo de patología? Mencionábamos que la parte, pues eso también depende, ¿no? Depende del trabajo. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos enfocarnos en la parte de las conductas, en la disminución de las conductas, pues tendríamos que trabajar pues desde un modelo, en este caso, por ejemplo, la TCC, ¿no? Que me va a ayudar con este perfil antisocial. Si a lo mejor yo quiero, trabajar desde otra perspectiva dentro de la terapia, pues bueno, puedo hacer un modelo integrativo, puedo enfocarme en la parte psicodinámica. Hay algunos casos donde la familia también juega o jugó un papel muy importante en el caso de algunos asesinos seriales, de algunos psicópatas. Entonces, pues un enfoque desde lo sistémico, pues ya va dependiendo justamente cuál es el objetivo que tú quieras lograr o el objetivo de atención psicológica, de terapia, pues que se tenga en este caso con la persona, con el paciente, ¿no? Pero sí pueden ser varios modelos, ¿no? ¿Qué más? Dice, muy bien tema, muchas gracias, ok, pues de verdad espero que sea pues información que les haya ayudado justamente, que les haya pues también parecido pues de interés, ¿no? Entonces pues les doy las gracias. Sí, pues hay personas aquí interesadas, ¿no? en estos temas, pues bueno, también es un arduo trabajo, pero pues también es muy interesante justamente. Y pues aquí dejo mi contacto, mis redes sociales. Si tienen alguna duda, con toda la confianza pueden escribirme. Les digo, si les llaman como la atención estos temas, si a lo mejor les quedó alguna otra dudita, sin ningún problema me pueden escribir y pues lo resolvemos justamente. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ok, dicen por aquí, ¿los hermanos Menéndez entran en estos aspectos? Sí, justamente los hermanos Menéndez, en este caso que también ya salió ahí por ahí en Netflix, ¿no? La serie, sí llega a entrar en estos conceptos, en esta terminología, que si lo vemos en el caso de ellos también fueron personas abusadas, ¿no? Dentro de la infancia, en este caso por parte pues del papá. Y
pues a lo mejor el contexto de vida que tuvieron ellos pues fue muy diferente a comparación de otras personas, ¿no? Pues en este caso hablando de la parte económica, ¿no? Porque hay ciertos psicópatas, ciertos asesinos seriales que vivieron situaciones de negligencia, de dificultad económica. En el caso de ellos pues era como lo contrario, pero aún así esta parte de abuso, esta parte de violencia, ¿no? Generada hacia ellos, pues entonces entra, o podemos decir que entran justamente en estos conceptos. Y les digo, hay muchísima información, hay muchas series, muchas películas, hay muchos documentales justamente sobre este tema, muchos artículos científicos, investigaciones, todo que les puede ampliar más el panorama, ¿no? Pero pues sí es un tema de muy importante, de mucho interés, ¿no? Y que les decía, nos puede ampliar un poquito más justamente pues todo esto, ¿no? De hecho, actualmente me encuentro trabajando en mi tesis y pues mi tesis va de eso, ¿no? De la evaluación, de la impulsividad y la regulación emocional, en este caso con personas que hayan cometido, pues en este caso, conductas homicidas, ¿no? Pues es la investigación. Ya luego, en alguna otra oportunidad, les contaré qué encontré en esta investigación, pero sí, de verdad que es un tema muy interesante y pues espero que de verdad les haya gustado, ¿no? Pues creo que por mi parte sería todo. Aquí estoy leyendo que les gustó, muchas gracias. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo y en este caso pues me despido. Oli.